donde todo el mundo se acerca y dice: dioses han bajado del cielo en forma de carne hacia nosotros para traernos una buena noticia a nuestro Dios. Pero la Biblia nos enseña que este cojo era de nacimiento, había nacido cojo, sin esperanza. Medicina, medicamento, habían gastado, habían buscado al uno, al otro, a brujos, a los brujos de la región, pero nadie había podido hacer nada por este hombre. ¿Y qué sucede? Que ya por mucho tiempo se había bregado con este hombre, por mucho tiempo se había buscado remedio, por mucho tiempo se había lidiado con este señor, pero nadie había podido levantarlo de esa cama en la que se encontraba. Nadie había podido hacer un milagro. ¿A cuántos dioses no habían invocado esta gente idólatra? ¿A cuántos demonios quizás no habían llamado para sanar a este hombre? Pero no vieron resultado. Llamaron al uno, llamaron al otro, y el cojo seguía. Hay algo precioso, hay algo especial, que cuando Dios tiene propósito con alguien, si es posible, Dios mueve cielo y tierra para alcanzar a esa persona. En este caso estaba en el Señor, el cojo y toda su gente idólatra. Pablo estaba en Iconio, andaba rodeando muchos lugares predicando el evangelio, pero el Espíritu Santo lo lleva hacia Listra, donde estaba el propósito de Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este momento en el que vamos a estar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa, gloria al Señor, sembrando el mensaje a través de la palabra de Dios. Y me gustaría que nos fuéramos al libro de Hechos, capítulo 14, verso 13. Vamos a compartir ahí en Hechos capítulo 14, verso 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, aleluya, semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Sea el Señor bendiciendo, aleluya, la vida de cada uno de nosotros a través de su palabra. En este día yo quisiera compartir algo, esperando que no hayan resentimientos, porque yo sé que esto será de gran bendición para muchas personas, será de gran bendición para muchas personas que nos estarán viendo y otros que nos verán después que subamos, aleluya, la parte ya grabada, porque estamos en vivo, gloria al Señor, y también estamos grabando para luego pues subir también el video. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, pues, yo quisiera hablar un poquito con respecto, amados hermanos, al asunto de las guirnaldas y también un poquito de la historia de Pablo. Entonces, amados hermanos, gloria al Señor. Para empezar, yo tomo el verso 13. El verso 13 para empezar con la historia. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Ahora, volviéndonos un poquito atrás, la Biblia a nosotros nos enseña que el apóstol Pablo, después que se convierte, Dios empezó a hacer una obra especial a través de él. No solamente en un lugar, sino en diferentes lugares, en diferentes regiones de allá de Israel, de lugares donde no había nacido quizás, aleluya, este evangelio, esta palabra. Lo que hizo fue expandir la palabra a diferentes lugares. Gloria al Señor. No solamente lo hizo en Israel, sino que también lo llevó a otras tierras, a tierras gentiles, porque ese era el plan y el propósito de Dios. Ese era el plan y el propósito de Dios, de que esta palabra fuese anunciada no solo en Israel, sino en diferentes partes de ahí y en lugares, aleluya, lejanos de Israel. Esta palabra tenía que ser anunciada tanto a los judíos como a los gentiles. Y eso es lo que ha venido haciendo Dios en el transcurso del tiempo.
de los siglos, de los años, ha venido anunciando su palabra para que el ser humano no se pierda, para que el ser humano pues se salve. Ahora, la Biblia dice que en este viaje o para este viaje salió Pablo y Bernabé. Llegaron a Iconio, hablando así en términos, gloria al Señor, en términos de acá de nosotros. Salió de San Lorenzo y se fue, ejemplo, a San Francisco a predicar el evangelio. ¿Y qué sucede? Que llegando a Iconio, la Biblia dice que por la predicación de la palabra, por el mensaje de la palabra, se convirtieron una gran parte de judíos. Y asimismo una gran parte también de griegos. Porque Pablo no solamente predicaba en las calles, sino que entraba también a las sinagogas de ellos y anunciaba el evangelio de salvación a todas aquellas criaturas que necesitaban de una salvación que es de suma importancia. Es el trabajo que todo cristiano tiene que hacer, el trabajo que todos nosotros tenemos que hacer, el trabajo de predicar el evangelio, el trabajo de llevar el mensaje de la palabra a toda carne, a toda criatura, a todo ser humano que todavía esté respirando sobre esta tierra. Y era lo que hacía Pablo. Para grandes cosas Dios levantó a este hombre. Para grandes cosas Dios levanta a Pablo. Para que entrase quizás donde nuestro rey, nuestro Mesías no había llegado, no había entrado. O quizás donde los apóstoles que fueron antes que él no habían entrado. Para llevarlo a tierras gentiles a predicar este mensaje, este evangelio, esta palabra. Para que las almas llegaran a la presencia de Cristo y se salvaran. El propósito de Dios es que todo el mundo se salve, es que todo el mundo llegue al conocimiento de la verdad, es que todo el mundo entre a ese plan y ese propósito de salvación y de vida eterna. Pero en todos estos viajes que Pablo anduvo, se encontró con diversidades de situaciones. En todo lo que Pablo anduvo, todo lo que estuvo haciendo en los diferentes pueblos, en las diferentes regiones donde este hombre entró, hermanos, se encontró con sorpresas tremendas y terribles. En este caso, nosotros vamos a hablar de una. ¿Qué sucede? Que una parte de los judíos que no se habían convertido al evangelio, a Cristo, ellos empezaron a malear y a hablar mal de las cosas de Dios, mal de Pablo, de Bernabé, y empezaron a hacer desistir del propósito y del plan de Dios a las personas que habían aceptado a Cristo. Con malicia, con críticas, con chismes. Y dice la Biblia que a Pablo y a Bernabé les tocó salir de Iconio y llegaron a Listra. En Listra estaba el propósito de Dios. En Listra todavía se estaba adorando a imágenes, se estaban haciendo rituales, culto, como a Júpiter y a Mercurio. Vamos a ir desenlazando un poco, discerniendo esta palabra. Estoy calentando recién los motores para ir entrando en contexto. Amados hermanos, de Iconio le tocó salir rápidamente porque la cosa se puso fea, la cosa se puso dura allí en Iconio. Entonces a Pablo y a Bernabé le tocó salir rápidamente hasta Listra. Y en Listra estaba el propósito de Dios, el plan de Dios estaba en Listra. Ellos salieron de allá, pero cuando entraron a la región de Listra, se encuentran con una sorpresa, y por aquí fue donde empezó Dios a hacer una obra grande y especial en aquella región. Dice que en Listra había un cierto hombre, una persona que estaba paralítico. Gloria al Señor. Quizás nació paralítico esta persona, o quizás sucedió algo en su vida, gloria al Señor, para que quede de esa forma, paralítica. Este hombre no podía caminar, no podía levantarse de la cama. Pero sucede que cuando Pablo y Bernabé llegan a Listra, oraron por este cojo, oran por el cojo, y en el momento que en el nombre de Jesucristo oran por el cojo, la Biblia dice que este cojo se levantó. Hoy una cosa terrible sucedió ahí. Recién estamos entrando en contexto. Oran por el cojo, el hombre que estaba cojo, que no se podía levantar, con dificultades, gloria al Señor. A cuántos médicos, aleluya, cuánta medicina no habrá comprado, en cuánto no habrá, aleluya, en cuánta medicina no habrá gastado este hombre, pero seguía paralítico, seguía cojo, no podía levantarse, estaba mal. Y todo enfermo siempre necesita que alguien haga algo. Necesita levantarse, sanarse, necesita estar bien, tener la salud. Todo enfermo se desespera, se preocupa por tener salud en su cuerpo. Nadie quiere estar enfermo, nadie quiere vivir enfermo, nadie. Cuando una persona
llega a esta etapa de enfermedad, su sufrimiento interno es profundo, es grave, es duro, es tremendo. Gloria al Señor, porque todo aquel que pasa o ha atravesado por una enfermedad sabe que en el momento de esa enfermedad siempre, gloria al Señor Jesucristo, aleluya, se piensa: ¿cuándo voy a sanar? ¿Cuándo voy a ser sano? ¿Quién me puede ayudar? Que alguien me extienda la mano. Necesito un milagro. Quiero levantarme de esta cama. Quiero salir. Todo el mundo quiere ser sano. Todo el mundo quiere salir, aleluya, de la postración o de la cama en donde se encuentra. Todo el mundo quiere salir, aleluya, de esa enfermedad. Nadie quiere estar en una cama. Nadie quiere estar postrado en una cama. Nadie, gloria al Señor. Pero el plan y el propósito de Dios es grande. El plan y el propósito de Dios es grande, gloria al Señor. Cuando estas situaciones acontecen, es con un plan y con un propósito grande delante de la presencia de Dios. Es con planes y propósitos delante de la presencia del Dios de los cielos. Hay gente que no entiende esto. Hay gente que no percibe esto. Pero algún entendedor, en pocas palabras, en lo que yo estoy, aleluya, anunciando en este momento. En ocasiones Dios permite que acontezcan o sucedan estos tipos de cosas para que el ser humano, gloria al Señor, se arrepienta, se arregle y pueda llegar a la presencia de Dios rendido y humillado. En este caso, cuando ellos viajan a Listra, cuando ellos cruzan a Listra, se encuentran con este cojo, con este enfermo, oran por él y el enfermo fue sanado. Y en el momento que este enfermo fue sanado, sucedió algo. Todo el mundo, aleluya, se levantó, todo el mundo se alborotó diciendo: dioses en forma de hombre, dioses en forma de carne han venido, han descendido sobre nosotros. Entonces, la gente, ¿qué pensó en ese momento? Ahora, a mi parecer, a simple vista, yo puedo entender que la gente, las personas de esta región, de ese pueblo, gloria al Señor, todavía, aleluya, no tenían un conocimiento hacia las cosas divinas, hacia las cosas de Dios. No conocían del poder de Dios, no sabían, aleluya, el poder de Dios. Ellos no sabían de ninguno de estos asuntos espirituales, no conocían la manifestación, no conocían, aleluya, de gloria. Ellos no conocían. Pero ¿qué sucede? Dios permite que esta persona fuese sanada para que todo el mundo abriera los ojos. Entonces, por ahí empezó Dios, por el enfermo, por el cojo. Y luego empieza haciendo esta obra especial, gloria al Señor, en todo el pueblo. Empezó por un cojo y terminó atrapando un pueblo entero. Alabado sea nuestro Dios, porque cuando el milagro sucede, el hombre que estaba enfermo no se quedó tranquilo. Este hombre, yo me imagino que empezó a regar el asunto, a regar la situación, brincar y a saltar y a glorificar, donde todo el mundo se acerca, y dice: dioses han bajado del cielo, dioses han bajado de arriba en forma de carne hacia nosotros para traernos una buena noticia. Dioses han bajado en forma de carne para venir a hacer una obra especial, una obra grande en cada uno de nosotros, gloria al Señor. Entonces, la gente empezó a endiosar a Pablo y a Bernabé. Yo quiero que la gente que nos esté escuchando me vaya teniendo un poquito de paciencia, que estamos entrando recién en materia. Entonces, la gente empezó a endiosar a Pablo. Y a Bernabé. Empezaron a endiosarlo, porque había acontecido un milagro. ¿Qué quiero decir con esto? Gloria al Señor. Y es lo que la Biblia a nosotros nos revela. Ellos ya habían hecho una cosa, habían hecho otra cosa, habían hecho diferentes situaciones por este cojo de nacimiento. O por este cojo quizás algo le pasó para que quedara cojo. Pero la Biblia nos enseña que este cojo era de nacimiento. Había nacido cojo, sin esperanza. Medicina, medicamento, habían gastado, habían buscado al uno, al otro, a los brujos de la región, gloria al Señor. Pero nadie había podido hacer nada por este hombre. Nadie pudo hacer nada. Nadie había podido hacer nada por este señor. Nadie. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede, amados hermanos? Gloria al Señor. Ya por mucho tiempo se había bregado con este hombre. Por mucho tiempo se había buscado remedio. Por mucho tiempo se había lidiado con este señor. Pero nadie había podido levantarlo de esa cama en la que se encontraba. Nadie había podido hacer un milagro. ¿A cuántos dioses no habían invocado esta gente idólatra? ¿A cuántos demonios quizás no habían llamado para que sanara este hombre? Pero no vieron resultado. No vieron resultado. Llamaron al uno, llamaron al otro, y el cojo seguía en cama. Pero hay algo precioso, hay algo especial, que cuando Dios tiene propósito con alguien, Dios mueve cielo y tierra.
Si es posible, Dios mueve cielo y tierra con tal de alcanzar a esa persona. En este caso estaban en Listra, por el cojo y toda su gente idólatra. Pablo estaba en Iconio, andaba, aleluya, rodeando muchos lugares predicando el evangelio, pero el Espíritu Santo lo lleva hacia Listra, donde estaba el propósito de Dios, donde tenía que manifestarse y cumplirse el propósito de Dios. Hacia allá los lleva el Espíritu Santo y cuando llegan allá se encuentran con una sorpresa. Yo imagino que este cojo era de influencia. Yo me imagino que el cojo este era influencia, porque para que la gente diga, todo el mundo se alborote y diga, ay, pero hay dioses han bajado, dioses en forma de hombre. Nos han visitado, han venido a hacernos el milagro, han venido a hacer cosas impresionantes entre nosotros. La gente se alborotó porque, ¿qué? Aleluya, todo el mundo estaba a la expectativa. Cuando ellos entraron a la región y se dieron cuenta que estaban dentro de la región y se acercaron a la casa del cojo, ellos dijeron, vamos a ver qué es lo que pasa. Aquellos vienen, ¿qué vienen a hacer? ¿Qué está sucediendo? Aleluya, pero cuando Dios hace el milagro, impacta a todo el mundo que estaba, aleluya, rodeando la casa. Impacta a todo el mundo, los que estaban rodeando la casa. Impacta a la gente y la gente se alborotó. La gente dijo, uy, llegaron los dioses. Ahora sí llegaron los dioses, los que nosotros estábamos invocando. Ahora yo le voy a revelar que esta gente estaban invocando dioses, o sea, demonios. Esta gente estaban invocando demonios. Lo estaban haciendo. Esta gente quizás habían pedido milagros a estos demonios, a estos que para ellos supuestamente eran dioses, pero esos dioses no habían venido a hacer un milagro. Entonces, cuando llega Bernabé y Pablo a ese lugar y oran por esta persona y esa persona recibe la sanidad, ellos pensaron que eran los dioses a los cuales ellos invocaban. Ellos pensaron que eran los dioses a los cuales ellos invocaban. Por eso dijeron, dioses en semejanza de hombres, en semejanza de carne, han descendido sobre nosotros, han venido sobre nosotros. ¿Cuántas cosas esta gente no, aleluya, no han estado quizás maquinando, pensando? Y en el momento que se realiza y sucedió el milagro de esta persona que ellos querían que sucediera un milagro, ¿qué nomás no habrán pensado? Imagínense. ¿Qué nomás no habrán pensado? Gloria a Dios, como que una persona esté orando por un enfermo. Una persona está orando por un enfermo. Este enfermo es una persona distinguida, conocida, muy querida por el que está orando. Y esta persona le está pidiendo a Dios que lo sane, que lo sane, que lo sane. Y de repente, aleluya, acontece que esta persona se levanta de la cama. ¿Qué va a decir la persona que estaba orando por ese fulano? Dios hizo el milagro porque estaba orando. En este caso, aleluya, la gente de Listra estaba ciega. Estaba errada. Esa gente no conocía a Dios. Esa gente conocía de ídolos, de dioses. Gloria al Señor, de demonios. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, por eso cuando acontece el milagro, ellos pensaron que eran sus dioses que habían hecho el milagro. Y dicen rápidamente, dioses han descendido a nosotros en forma de hombre, en forma de carne. Pero no era así. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando sucede el milagro y ellos se alborotan, hablando en su lengua licaónica, entonces, bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Mira lo que sucedió. A Bernabé le pusieron o le llamaron Júpiter. A Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo le llamaron Mercurio. A Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. ¿Por qué le llamaron a Pablo Mercurio? Porque Pablo era el que llevaba el mensaje. Porque Pablo era el que llevaba el mensaje. ¿Por qué le pusieron Júpiter a Bernabé? ¿Por qué le llamaron a Bernabé Júpiter? Porque Bernabé era más tranquilo. Bernabé era el intercesor, el que intercedía. Pablo llevaba la palabra y Bernabé intercedía. Entonces ahora, ¿por qué Júpiter? Porque era el más tranquilo, el intercesor. Ahora Júpiter, vamos con la palabra Júpiter, vamos a ir por parte. Vamos a ir por parte. Júpiter es un dios romano. Júpiter es un dios romano. Que en la mitología griega a este Júpiter romano le llaman Zeus, el dios del trueno, el dios del rayo, el dios del mar y no sé qué, no sé qué. Tantas cosas que hay en esta mitología, gloria al Señor. Entonces, ese es el Júpiter, porque supuestamente Júpiter era el dios de los dioses. El dios de los dioses, o sea, el cabecilla entre los dioses que la gente creía que eran dioses. Pero ni ellos mismos entendían lo que estaban creyendo, lo que estaban pensando o invocando. Ni ellos mismos entendían del asunto. ¿Por qué a Pablo Mercurio? Ya se los dije, porque Pablo era el que llevaba la palabra. Ahora, ¿quién es Mercurio en mitología romana? ¿Quién es Mercurio en mitología romana? Mercurio supuestamente es el dios mensajero. Por eso es que a Pablo le pusieron Mercurio, porque Pablo era el que llevaba el mensaje, el que predicaba, el que, aleluya, lanzaba el machete, alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces le pusieron Mercurio, porque él era el que llevaba el mensaje. Entonces ese Mercurio en la mitología romana, se le conoce como el dios mensajero.
el Dios de los mensajeros, el Dios de los comerciantes, el Dios de los asesinos. Porque yo estudié esta parte, cuando yo miro esta parte y estudio a Mercurio, me doy cuenta de que se lo involucra como el Dios de los asesinos también. El Dios de los comerciantes, el Dios de los mensajeros, el Dios de los asesinos. O sea, hay un montón de títulos que tiene este demonio. Entonces por eso le pusieron a Pablo Mercurio. Ay, Mercurio llegó, aleluya, llegó Júpiter y Mercurio, gloria al Señor Jesucristo. Pero Júpiter y Mercurio brillaban por la ausencia. Júpiter y Mercurio brillaban por la ausencia. El que hizo el milagro en el cojo fue Cristo. Fue el mismo Dios de los cielos el que hizo el milagro en este cojo. El que hizo el milagro en el cojo fue el mismo Dios de los cielos. No fue ni Júpiter ni Mercurio. Ninguno de estos dos es inservible. Ninguno de estos dos dioses inservibles hicieron ningún milagro. El que lo hizo fue el mismo Jesucristo a través de sus siervos, de Pablo y de Bernabé. Gloria al Señor. Nuestro Dios vive, nuestro Dios está vivo, nuestro Dios es grande y nuestro Dios hace milagros. Nuestro Dios hace cosas grandes, gloria al Señor. Y donde está el propósito de Dios, hermano, no hay quien lo detenga. Donde está el propósito de Dios, no hay quien lo detenga. Entonces, estoy expresándome porque luego que termine, gloria al Señor, vamos a ir a asuntos varios, a preguntas, respuestas, gloria al Señor, con las hermanas, porque tienen algunas curiosidades, algunas inquietudes, y continúo. Entonces, les llaman Júpiter y Mercurio. Júpiter a Bernabé y Mercurio a Pablo, gloria al Señor, porque supuestamente eran dioses que los habían visitado, pero eran hombres llenos del poder de Dios. No eran dioses, eran hombres llenos del poder de Dios y la presencia de Dios había visitado Listra. Porque en Listra había un propósito grande de parte de Dios. En Listra había un propósito grande porque la gente se estaba perdiendo por la idolatría y por la adoración a demonios en esa región. La gente era idólatra y adoraba a demonios también. ¿A quién adoraban en Listra? A Mercurio y a Júpiter. A estos dos demonios adoraban en Listra. Entonces, el propósito de Dios o los ojos de Dios se enfocaron en Listra. Porque esa gente en su mayoría se estaban perdiendo. Entonces Dios dijo, voy para allá. Voy a tumbarles el negocio y voy a echarle por tierra a los dioses que ellos tienen, que están adorando. Voy a tirárselos por tierra para que ellos se den cuenta que yo soy Dios sobre los cielos y sobre la tierra. Y que eso Dios se les metió a Listra, gloria al Señor, y les tumbó el negocio. Alabado sea nuestro Dios. Y mire, ¿y qué sucede después que la gente alocada? Mire, en esa región tenían sacerdote. El sacerdote de Mercurio, porque de Júpiter, porque Júpiter supuestamente era el patrón de los dioses, era el más grande, el más alto. Entonces, era el duro y tenía un templo y en ese templo tenían a Júpiter metido ahí. Y ahí en ese templo del diablo, ese templo satánico, ahí estaba tenían un sacerdote, el que supuestamente adoraba, rendía culto y hacía las peticiones a un Dios sordo, ciego, mudo e inservible. Había un sacerdote. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente se alborota y empieza a averiguar y a preguntar y a decir dioses y todo eso, aleluya, y le pusieron al uno Júpiter y al otro Mercurio, sucede que en el 13 dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Ahora, analicemos bien algo importante y vayamos estudiando. Esposa mía, hermana Ángela, vayamos estudiando algo. Vamos poniéndole atención a esto. Mire, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a ¿dónde? Frente a la ciudad. Míreme, tenían el templo frente de la ciudad. O sea que eso era algo sagrado. Era lo más, aleluya, lo más sagrado que ellos tenían. Lo más decorativo. Lo más sagrado en ese pueblo. Lo tenían el templo frente de la ciudad. Dentro de ese templo tenían a Mercurio y a Júpiter. Y un sacerdote dentro de ese lugar. Esto quiere decir que el pueblo acudía allá. El pueblo creía en estas cosas porque todo el mundo se alborotó. La gente se alborotó juntamente con el sacerdote y quisieron ir a adorar a estos hombres, gloria al Señor Jesucristo, pensando que era Mercurio y Júpiter. Y cuyo sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio.
Analice lo que sucedió. Voy a explicárselo, gloria al Señor, aleluya, en términos más sencillos. Sucedió un milagro. La gente no tenía conocimiento, pero agradecida, consiguen toros, guirnaldas, y quisieron hacer un sacrificio porque ellos, a los demonios o a estas imágenes, les rendían sacrificios, como hoy en día las personas a la Virgen de las Lajas, a San Antonio, a San Pedro, a San Cudi, a San Cocho. Ellos le hacen fiestas. Matan vacas, matan toros, matan chancho. Gloria al Señor Jesucristo. Y hacen tantas cosas. Gallinas, imagínense, llenan ollas de gallinas, tapados, pero tremendo, fuerte. Y hacen, y tocan la marimba, tocan el bombo, el cununo, todo el mundo, aleluya, entra en un jolgorio terrible. En una manifestación demoníaca. Todo el mundo entra en una manifestación demoníaca. Y eso era lo que estaba pasando. Ellos pensaron que eran sus dioses, los ídolos, los demonios que habían venido. Pero no, era el mismo Dios de los cielos usando a los siervos en ese momento. Porque el propósito del Dios de los cielos estaba en Listra. Ahora analicemos. Ellos traen vacas, hermana Ángela. Ellos traen vacas. Traen guirnaldas. Y quisieron ofrecer. Quisieron hacer sacrificios. ¿Me entiende? Quisieron hacer sacrificios. Ya se los dije, como lo que hoy en día hacen cuando celebran el día de un muñeco. De un santo, supuestamente. Eso es un muñeco. La gente mata chancho y toda cosa y reúne a la gente y hace el jolgorio, la fiesta, y meten música. Primero le meten cununo, le meten bombo, marimba, gloria al Señor, y luego le prenden una bocina y le meten full vallenato, salsa, reggaetón y de toda la basura que hoy en día está sonando por redes sociales y por todos lados. Pero tenemos que entender que esa gente estaba ignorante. Esa gente estaba ignorante, esa gente no conocía, esa gente no sabía, esa gente no estaba empapada en el asunto de Dios, en las cosas espirituales. Esa gente estaban ciega, cerradas todavía. ¿Y qué sucede, amadas hermanas? Que cuando acontece esto, el pueblo se alborota. La gente se alborota, el sacerdote de Júpiter se aloca y corre a traer vacas y guirnaldas para sacrificar. O sea, lo que él dijo fue, en pocas palabras, vamos a hacer una fiesta. Vamos a hacer una fiesta porque nos están visitando los dioses. Nos están visitando los dioses. ¿Suena? Se va a apagar. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, ellos dijeron, hagamos la fiesta, vamos a hacer la fiesta. Puede hacerle, ahí viene. Vamos a hacer la fiesta porque los dioses a los cuales nosotros adoramos, o sea, nos han visitado, están aquí en forma de hombre. Ellos lo hacían por ignorancia, ellos no sabían, ellos estaban ignorantes, no sabían nada. Gloria a Dios. Todo el mundo se acerca y dice, dioses han bajado del cielo en forma de carne hacia nosotros para traernos una buena noticia a nuestro Dios. Pero la Biblia nos enseña, este cojo era de nacimiento, había nacido cojo, sin esperanza. Medicina, medicamento, habían gastado, habían buscado al uno, al otro, a brujos, a los brujos de la región, pero nadie había podido hacer nada por este hombre. ¿Y qué sucede? Que ya por mucho tiempo se había bregado con este hombre, por mucho tiempo se había buscado remedio, por mucho tiempo se había lidiado con este señor, pero nadie había podido levantarlo de esa cama en la que se encontraba. Nadie había podido hacer un milagro. ¿A cuántos dioses no habían invocado a esta gente idólatra? ¿A cuántos demonios quizás no habían llamado para sanar a este hombre? Pero no vieron resultado. Llamaron al uno, llamaron al otro, y el cojo seguía. Hay algo precioso, hay algo especial, que cuando Dios tiene propósito con alguien, si es posible, Dios mueve cielo y Dios tierra alabado a alcanzar esa persona. En este caso estaban en el Señor, el cojo y toda su gente idólatra. Pablo estaba en Iconio, andaba rodeando muchos lugares predicando el evangelio, pero el Espíritu Santo lo lleva hacia Listra, donde estaba el propósito de Dios.